Bien, entonces, ¿qué significa esto? En rango, ¿qué era? El número de renglones, que era, si es por renglón, linealmente independientes. ¿De acuerdo? Renglones linealmente independientes, o sea que no se pueden obtener como combinación lineal de ninguno de los otros. Esto por medio de Gauss, etc. También se puede por columnas. Es igual a la dimensión de la imagen, rango, recorrido de nuestra transformación. Sí, significa que estos dos están asociados. El número de elementos que sean linealmente independientes es lo que quiere decir, es igual a la dimensión, o sea, los grados de libertad de la imagen, rango, recorrido. Por eso cada vez que les digo número de vectores, o sea, que habla también de la cardinalidad, de la base y demás, está asociado con el rango, está asociado con la dimensión y los grados de libertad, por lo tanto, del espacio vectorial que estamos trabajando en particular. Muy bien. Y ahora, aquí vamos a entrar a álgebra de transformaciones lineales. Y la cuestión es... ahí ya lo veo un poquito mejor. Sí. Omitiendo la muy necesaria luz. Entonces la idea es estudiar el álgebra de transformaciones lineales. Y después de esto nos dedicamos ya a hacer otra vez de nuevo ejercicios. Entonces dice, definición, sean S y T dos transformaciones de B, que es el dominio, en W, que es el codominio. Se dice que S y T son iguales, lo cual se denota mediante S igual a T, cuando la imagen de S, bueno, perdón, la imagen de B en función en términos de S o de la regla de correspondencia de S es igual a la imagen de este mismo vector del dominio, pero en términos de la regla de correspondencia de T. Es decir, tengo el mismo elemento del dominio y termino en el mismo elemento de la imagen rango recorrido. Esto lo podemos ver esquemáticamente. ¿Dónde tenemos espacio? Aquí. Entonces, nada más para ver gráficamente a qué se refiere esta igualdad. Dice que tenemos un dominio, bueno, un espacio vectorial, dominio B. Y tenemos a W, nuestro codominio, y un vector B. Y que utilizando la regla de correspondencia de T, llego a esta imagen. ¿De acuerdo? Y luego, utilizando esta regla de correspondencia S, otra regla de correspondencia, llego a la misma imagen. Obviamente esta está representada como S de B, pero como vieron en la expresión son iguales. O sea, por caminos se supone que diferentes, aunque en la práctica pues, prácticamente esto no es cierto. Pero por caminos diferentes llegamos al mismo sitio. Entonces, significa que tanto S como T son transformaciones pues prácticamente análogas, o sea, son iguales estas transformaciones. Ay, perdón, aquí va B. Ok, olvidemos esto. T de B igual a S de B. A esto se refiere con que son iguales las transformaciones lineales con las que estamos trabajando, o son análogas. Por diferentes caminos llegamos al mismo sitio, que en la práctica van a ver que esto pues en realidad son el mismo camino. A lo mejor están escritos de forma diferente, además, pero son equivalentes las expresiones. Bien, volvamos. Definición, sean S y T dos transformaciones de B en W, y sea K el campo sobre el cual está definido al espacio W. Inciso 1. La suma de S y T es una transformación de B en W, denotada como S más T, definida por, y efectivamente, entonces, significa que podemos trabajar a esta adición
como la suma de sus imágenes por transformaciones diferentes. O sea, tenemos una transformación S más T, así se llama, esto es un nombre completo, así es, S más T, que recibe vectores del dominio B, y esto que es igual a la adición de la imagen de cada uno de estos por separado. Como que tiene pinta de algo parecido o análogo a suma de causas igual a suma de efectos. No es exactamente lo mismo, no confunden los términos, pero me refiero a que se le parece bastante, y es que este tipo de conceptos son bastante recurrentes en matemáticas. Entonces por eso hago el señalamiento. No estoy hablando de lo mismo, pero suele pasar este tipo de cosas bastante a menudo. Familiarícense con ello. El producto de un escalar, inciso 2, el producto de un escalar alfa que pertenece acá, que es el campo sobre el cual está definido el espacio W, por la transformación S, es una transformación B en W denotada con alfa S y definida por, y tenemos, ahora que esta es una transformación, así solita, así como la ven, la transformación alfa S, que recibe vectores B del dominio, es igual a alfa multiplicada por la imagen de B en términos de S. Y esto para cualquier vector del dominio. Entonces, ¿esto a qué otra cosa se le parece? Al principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? No son lo mismo. ¿Por qué? Porque alfa debería estar aquí adentro para que sea el principio de homogeneidad. O sea, es alfa por B. Pero una vez más, este tipo de comportamientos o estos tipos de expresiones son muy comunes en matemáticas y se puede con los elementos del argumento, muy probablemente también se pueda con los elementos, pero de las reglas de correspondencia y demás. O sea, es nada más para que se familiaricen con ello. Pero la utilidad de esto va a venir cuando empezamos a utilizar la matriz de transición hacia la transformación, porque estas propiedades de aquí se van a reflejar en justamente esta matriz de aquí. De hecho, esto no lo había mencionado, no lo mencioné hace un momento, pero es el concepto creo que de los más importantes, si no es que para mi gusto el más importante de todo el curso. Es que resulta que esta matriz de transición, o sea, la transformación, tiene otros nombres, y esos otros nombres son muy comunes y de un amplio uso en materias posteriores. Mi favorita de todos estos otros nombres que se le ponen a este mismo concepto, matriz de transición asociada a la transformación, es tensor. Sí, y sobre todo en mecánica, el tensor de esfuerzos, ¿qué creen? Es una matriz de transición asociada a la transformación. Y de hecho sí se puede obtener dentro de la teoría de mecánica de materiales, se puede obtener utilizando todos los conceptos de la matriz de transición asociada a la transformación, pero cambiándolo todo por nombre a esfuerzos y demás, y teniendo una interpretación física y todo, y bota esta cosa de aquí, y esto se llama tensor de esfuerzos en mecánica de materiales. Y así lo van a encontrar en muchas otras materias, incluso en dinámica. Hay tensor de movimientos de inercia, hay tensores en física por montones. Tengo un libro completo de tensores en física. Está en Springer Link y ustedes como alumnos de la UNAM lo pueden descargar gratuitamente. Lo pueden buscar. Tensors in Physics. Entonces lo pueden buscar. Es un libro dedicado completamente a tensores. O sea, es un libro dedicado únicamente a este concepto. Y todo lo que veamos aquí va a tener repercusiones sobre ese concepto. O vamos a poderlo trabajar sobre esa matriz de transición. Entonces, no se fijen, o bueno, sí fíjense en el concepto, pero vaya, esto no es lo operativo, esto no es lo vital. Lo vital es cómo se va a reflejar en la matriz de transición hacia la transformación. La matriz de transición lo tiene todo, todas las propiedades, todas las cosas recaen sobre esa matriz. Esa matriz es lo más importante que van a ver en este curso prácticamente, por lo menos para mi gusto, es lo que se aplica en todas sus materias sabidas y por haber y sin falla. Todas las materias que son subsecuentes a esta, de una o de otra forma, hasta vaya en teoría de control. Teorema: si S y T son transformaciones lineales, entonces S más T y alfa S también son lineales. ¡Qué alivio! O sea, es uno de esos teoremas que no aporta en la parte operativa, pero nos aporta bastante ayuda el saber que no pierde sus propiedades. Este tipo de teoremas breves y aunque no nos soltan fórmula, nos ayudan muchísimo. Hereda sus propiedades de transformación lineal. Bien, pasemos a la siguiente hoja,
Recuerden que todo esto lo tienen ya escaneado, lo tienen en sus apuntes, que yo les di ya desde un tiempo atrás. Entonces, si no lo alcanzan a ver, no hay problema. Me pueden consultar sus apuntes. Ahí está más claro. Aquí nada más se trata de explicarlos. Teorema. Sean B y W dos espacios vectoriales sobre un campo K. Y sea L de B y W. ¿Qué es esto? Es el espacio vectorial que surge de todas las posibles combinaciones lineales de lo que teníamos aquí adentro, ¿no? Bueno, es el conjunto de todas las transformaciones lineales de B en W. Entonces, lo que antes estábamos trabajando como si teníamos aquí al conjunto G generador y que generaba un espacio vectorial, pues ahora resulta que también podemos poner transformaciones lineales, o sea, un montonal, todas las posibles reglas de correspondencia, todas las posibles formas en las que se asocian estos elementos del dominio con estos elementos del codominio. Todas las posibles formas en las que se imaginen que se pueden asociar estos dos, que asocia vectores de aquí con los vectores de acá, todas esas transformaciones lineales también generan un espacio vectorial sobre K, pero a diferencia de los espacios vectoriales que estábamos trabajando, que únicamente son vectores, pues este es un espacio vectorial, pero lleno de reglas de correspondencia. O sea, está relleno de transformaciones lineales y también genera un espacio vectorial sobre K. Entonces esta es una generalidad de lo que ya habíamos visto antes. Esto le va a dar mucho poder en otras aplicaciones. Aquí no se va a reflejar tanto su utilidad, pero sí en otras materias. Este teorema tiene consecuencias abismales en la parte operativa, pero eso lo van a ver más tarde. Pasamos a lo siguiente. Esto es lo que verdaderamente me interesa. ¿Recuerdan que les había dicho que todo pegaba en la matriz de transición? Bueno, aquí está. Prometido y cumplido, ¿no? Dicen. Teorema. Sean B y W dos espacios vectoriales sobre un campo K. Ah, bien. Con la dimensión del dominio igual a M y la dimensión de W igual a N. Bien. Y sea esta cosa aquí que da el conjunto de todas las posibles transformaciones lineales, que de hecho es un espacio vectorial, y son todas las posibles transformaciones lineales de B en W. Si A y B son bases de B y W respectivamente, o sea, tenemos dos bases, muy bien, entonces para toda S y T, o sea, para cualquier par de transformaciones que pertenecen a este conjunto espacio vectorial que contiene a todas las transformaciones lineales posibles, entre B y W, o sea, todas las posibles reglas de correspondencia que se pueden escribir, todas las formas de asociar elementos de B con los elementos de W, y de ahí tenemos dos elementos, o para cualquier par de transformaciones lineales que saquemos este conjunto, que es un espacio vectorial en infinitas soluciones. Y para todo alfa que pertenece acá, o sea, que pertenezca a nuestro campo de escalares. Inciso 1. La matriz de transición asociada a la transformación de S más T. Recuerden que les había dicho que esto es una sola... aunque lo vean con el signo más, esto en reglas de correspondencia es un solo elemento. S más T es... Esto solito es una transformación lineal. Que tiene A como base del dominio, que es un dominio común en estos dos, que es B, y que va a dárnoslo en términos de B, que es una base de nuestro codominio, que está aquí. ¿De acuerdo? Es la matriz de transición asociada a esta transformación que nos cambia de la base A del dominio a la base B del codominio. Es igual a la matriz de transición o cambio de coordenadas asociada a la transformación de S más la matriz de transición asociada a la transformación de T. ¿De acuerdo? Entonces resulta que podemos trabajarlas como reglas de correspondencia o transformaciones independientes. Y luego de ahí obtenemos, lo cual es muy sencillo, las reglas a partir de esas reglas de correspondencia por independientes obtenemos sus matrices de transición asociadas a la transformación correspondientes. Y las adicionamos y obtenemos a la matriz de transición asociada a la transformación de la regla de correspondencia suma, o vaya, la que surge de la suma de la regla de correspondencia S, la regla de correspondencia T. Esto es un gran alivio. Entonces, les había dicho que todo recae sobre esta matriz de transición. Y vean cómo va a impactar, o todas las propiedades que vimos antes van a reflejar sobre la matriz de transición. Este es un ejemplo. Vamos al segundo inciso, que les recuerdo que era ese que se parecía a homogeneidad, que no es exactamente homogeneidad, pero que
se asemeja a homogeneidad. En donde tenemos que la transformación, aquí alfa S, su matriz de transición asociada a la transformación de alfa S, es lo mismo que haber multiplicado a la matriz de transición asociada a la transformación S, la original, tomada como independiente, y multiplicarla por un alfa. ¿De acuerdo? Entonces, estas mismas propiedades que acabamos de ver tienen su impacto, tienen su reflejo sobre estas nuevas, utilizando el concepto de matriz de transición a estas nuevas reglas, a estos nuevos teoremas, y los cuales son un alivio operativo increíble. Porque ahora vamos a poder obtener, sin la necesidad de sumar a S y T, o sea, sin necesidad de estar sumando las reglas de correspondencia, lo cual, créanme, es bastante complicado. Bueno, no difícil, sino latoso, muy laborioso, pues se abrevia muchísimo el camino simplemente sumando las matrices de transición asociadas a la transformación de estos dos por independiente y obtenemos el de la suma. Es un ejercicio que sí resuelvo es un ejercicio común en los exámenes que de hecho está en sus apuntes, un ejemplo de ellos. Igual para la multiplicación por un escalar. Y bien, vamos a hablar de composición de funciones. F, composición G, ese tipo de cosas, espero que lo recuerdan. Si recuerdan eso, es un repaso rápido de F composición G, para hacer esta parte de composición de funciones. Dice que tenemos, no tiene que ser con vectores, de hecho puede ser con funciones o con otras cosas, pero como mi creatividad está por los cielos, vamos a poner que este es B, este es W, y ¿cómo le ponemos a este? Pues a A, no se me ocurre otra cosa. Son espacios vectoriales diferentes, y hay una regla de correspondencia F, eso ya lo habían visto, o sea, es una función real de variable real, y luego esto nos va a dar una imagen rango recorrido, ¿de acuerdo? No es que se ponga así, pero bueno, sería f de x, si esto lo cambiamos por x. Así es al usual, o como ustedes lo han trabajado seguramente. Esta es la imagen rango recorrido. Y luego resulta que tenemos otra regla de correspondencia que mapea los elementos de W, bueno, o como por lo general se trabaja como Y, hacia tercer conjunto A, por medio de una regla de correspondencia G. Entonces, aquí obtenemos a todo lo que mapeamos. Pero como en este caso proviene desde un dominio X, no vamos a trabajar con el codominio completo, simplemente con el conjunto de imágenes rango o recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? La imagen de esta G, con esta regla de correspondencia de los elementos de f de x, son esto de aquí. Esto es lo que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? G compuesta por f. O G seguida de f. Eso se representa como f. G compuesta. Si es un circulito. F composición f. O G seguida de f. Y sí, claro, es obvio. ¿Por qué? Porque después de obtener a f de x, que obtenemos a g de x, entonces es g seguida de f. G seguida de f. Primero obtuvimos a f y luego a g. Entonces esta viene después de esta. ¿De acuerdo? Es G composición F. ¿Por qué? Porque está compuesta por F. Miren, aquí está, aquí adentro. Y de esto está compuesta. Esto también se puede poner entre paréntesis si es que les llegara a causar alguna confusión. Esto solito es una regla de correspondencia. Así es el nombre completo. Así como teníamos a S más T y demás, pues este es otra regla de correspondencia. Y bien. Vamos por acá. Ahora resulta que tenemos definición si T, una transformación de U a B y S de B a W. Miren, ¿ya vieron? Primero de U llegamos a B y luego con S partimos de B y llegamos a W. Muy parecido a esto que les estaba escribiendo aquí, ¿verdad? Pero ahora estas son transformaciones lineales. Son dos transformaciones. S compuesta por T o S seguida de T, sí, seguida de T, porque partimos de T, llegamos a B, de U a B, y luego con S llegamos de B a W. Entonces es S seguida de T o S compuesta por T.
Es una transformación de U en W definida por S composición T de un vector U de mi dominio U del original. Es igual a S compuesta por T, la imagen del vector U. Este T de U es una imagen, un vector que pertenece a B de mi codominio de la primera regla de correspondencia. Como aquí les había puesto, sería el equivalente de este viaje. De X de mi dominio, llegando por medio de F a este F de X que yace o está contenido en Y de mi codominio, que es lo que ya habían visto en funciones reales de variable real y ahora lo estamos generalizando para todo. Entonces, sí, porque estos son vectores, son transformaciones lineales, entonces aquí ya tiene forma de lo que sea. Bien, y esto cumple para cualquier U que es un vector del dominio. Teorema, si T de U a B y S de B a W, o sea, partimos de U, llegamos a B por medio de T y luego por medio de S partimos de B y llegamos a W, son transformaciones lineales. Si estos dos son transformaciones lineales, entonces esta composición T es una transformación lineal. Una vez más, es uno de esos teoremas que nos aportan como alivio. Hoy estamos haciendo operaciones y luego resulta que será o no lineal lo que estamos obteniendo después de hacer toda esta operación. No, también es lineal. Y lo cual significa que está dando todas las propiedades de transformaciones lineales que hemos visto, incluyendo y sobre todo las más importantes, superposición y homogeneidad. Y por esas razones también son muy utilizadas en física en general, sobre todo yo en mecánica de materiales. Teorema. Si S de T de U a B y S de B a W son transformaciones lineales y A, B y C son las bases respectivas de U, B y W, entonces, y otra vez, todo lo que hacemos, incluyendo esto, impacta sobre la matriz de transición asociada a la transformación, como ya lo había dicho antes. Y esto es increíble, es un alivio operativo impresionante, porque si no tendríamos que estar metiendo reglas de correspondencia como argumento o dentro del argumento de la otra, y luego estar obteniendo esas imágenes y simplificar es una lata espantosa. Eso, aparte, si es que llega a ser una regla de correspondencia muy complicada, se vuelve espantoso hacer esto desde este punto de vista. Pero si lo ponemos en su equivalente en matrices de transición, miren qué fácil queda. Es una multiplicación de matrices. Entonces lo único que hay que hacer es obtener las matrices de transición asociadas a la transformación S y T por separado, y al multiplicarlas obtenemos la matriz de transición asociada a la transformación de S composición T. Observen. Es la matriz de transición asociada a la transformación S seguida de T o S composición T, que parte de A, que es la base del dominio U, y llegamos a W, que va a estar en términos de la base, o su base respectivamente, C. Y es lo mismo que hacer el producto de estos dos. ¿Se acuerdan cómo funciona la matriz de transición? Es multiplicar un vector de coordenadas de un vector de la base que envía, que es esta de acá arriba, y nos la pone en términos de B. Entonces observen cómo hasta estos superíndices y subíndices nos dicen cómo va a quedar la operación. Porque es como si estuviéramos cambiando. De hecho, observen, es que esto tiene implicaciones en la parte de que estamos haciendo justamente una composición. Estamos partiendo de la matriz de transición hacia la transformación T, o asociada a la transformación T, que parte de la base A y nos la pone en la base B del codominio. Ya estamos en equivalente a f de x, ¿de acuerdo? Esto para funciones reales, en reales de variable real. Entonces ya estamos a medio camino. Y ahora de aquí tenemos que partir de aquí para llegar a C, o sea, para llegar a W. Nos lo pone en términos de la última base del último receptor. Es este de aquí. Y esta es la matriz de transición hacia la transformación S, en términos de la base B y C, respectivamente. Su correspondiente dominio y su correspondiente codominio. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más hay que hacer una multiplicación y ya tenemos a la matriz de transición de la composición de funciones. Y esto es un gran alivio y permite hacer muchísimas cosas en ingeniería de materiales y demás. Estas son transformaciones que nos permiten hacer. No estoy tal cual hablando de transformaciones lineales, sino transformaciones dentro de este campo, ¿de acuerdo? De la parte de mecánica de materiales. Entonces, teorema. Sean una batería. Ok.
Ya no tengo batería, entonces vamos a terminar la clase prácticamente un minuto antes de lo que tenía planeado. De cualquier forma, bueno, aquí nos quedamos. Vemos la siguiente clase. Partimos a partir de este teorema. Y ya nada más sería terminar de ver esta teoría. Sobre todo para ver lo de las transformaciones inversas. Y ya atacar problemas con esto. Muchas gracias por su atención. Y sigan disfrutando de su cuarentena.